Oh God, time, you made me feel sweet. And if I'm losing my mind, would you lose yours with me? You made me wanna melt like butter in the pan. It's hard to keep my cool, knowing I'm your man. So let's spend some time. Mijitos, bienvenidos a esta guía para que ustedes sepan cómo planear un viaje para relajarse, reiniciarse y desconectarse del mundo. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es: hey Mariel, ¿cómo puedo hacer un viaje que me desestrese totalmente, en el que me aleje del bullicio y pueda estar en calma total? ¿O cómo se lo puedo regalar a mi pareja? Bueno, ahí les va. Ustedes saben que muchas veces busco el apoyo o la colaboración con algunas marcas que hagan match con Mariel de Viaje, así que yo pago algunas de las actividades que hago, o muchos viajes también, con una tarjeta American Express Gold Elite que tengo. Entonces se me ocurrió buscarlos y decirles: hey mijitos, ¿por qué no hacemos este viaje en conjunto? Yo necesito hacer este contenido para mi canal, ¿qué tal si le entran? Y lo hacemos para que los mijitos puedan planear un tipo de viaje así. Y me dijeron: Mariel, nos parece una excelente idea, hagámoslo. Y fue por ese motivo que me vine a Sayulita, a la Riviera Nayarit. Así que si ustedes quieren saber paso a paso cómo hacerle, quédense mijitos, comenzamos. Comencé este viaje haciendo yoga en una palapa volada impresionante en el Hotel Haramara Retreat. Me tocó el instructor Memo, se la super rifó. Memito, te mando muchos saludos. Y él me enseñó las posiciones básicas del yoga, porque no crean que yo soy la más experta. Y sobre todo, y muy importante, a controlar la respiración, a inhalar y a exhalar suavecito y a buen ritmo. ¿Es o no relajante, mijitos? Muchísimo, me fascinó. El Jiangsu es una terapia que consiste en meterte a una alberca con un terapeuta que sostiene tu cuerpo. Tú simplemente te debes dejar llevar y fluir, porque esta persona es la que tiene todo el control del movimiento desde los pies hasta la cabeza. Es por arriba y por abajo del agua, te ponen una pinza en la nariz y solo puedes respirar por la boca. Entonces durante 45 minutos tienes que aprender a respirar por la boca, y cuando cambia la respiración, en mi caso se me durmió todo el cuerpo. La reacción física de cada persona es totalmente diferente, pero lo que sí es que es una experiencia muy espiritual, psicológica y emocional.
catarsis. Cuando salimos de la alberca, mi cuerpo me pedía llorar. Todos los movimientos y toda la experiencia en sí es como estar dentro del vientre de tu madre. Después de tener una de las mañanas más relajantes y ricas de toda mi vida, estoy por comerme un snack que me ofrecieron aquí en Jaramara y es un aguachile que se ve bastante rico y un cevichito. Todo natural, todo muy en la línea de las verduras. Me siento, en serio, más que renovada. Vean, hasta la cara me cambió. Me veo más joven, ¿no? Sí. Uno de mis propósitos era aprender a surfear, pero bien, tomando clases. Para mí es muy complicado enfrentarme al mar y es que tengo muchísimo respeto por él, mijitos. Y creo que hacer una actividad desafiante en este tipo de viajes les va a funcionar, los va a liberar y posiblemente los llene de retos y metas. Algo muy chido. Bueno, tomé la clase en Luna Azul, como ustedes se dieron cuenta, y ahorita son las 7:30 de la mañana, me desperté muy tempranito y pensé que aunque ya había tomado la clase, quería venir sola con la tabla para intentar pararme, porque si bien sí pude pararme, creo que me faltaron más veces para pararme y siento que es un desafío total que de verdad puede liberar el potencial de cualquier persona hacer este tipo de cosas, tomar una clase y después decir, yo solito quiero intentarlo y quiero ver si puedo lograr más de lo que logré en la clase. Así que aquí estoy. Estamos esperando una ola. ¡Ven, amiga ola! ¡Ven a mí! A mis actividades se sumó mi visita al pueblo de San Pancho. Aquí existe un centro comunitario llamado Entre Amigos. Siempre he pensado que para crecer como ser humano es necesario dar nuestro tiempo y esfuerzo a las personas que más lo necesitan. Es por eso que dediqué uno de mis días a entregarme a los demás. El objetivo principal de Entre Amigos es que los niños y jóvenes tengan una oportunidad educativa. Además, tienen un impresionante sistema de reciclaje, actividades artísticas y literarias que permiten el desarrollo de los pequeños. Lo más importante es que ustedes sepan que este es un viaje en el que tienen que invertir. ¿Por qué? Porque tiene que ser un buen hotel en el que se queden. Muchas veces estos hoteles tienen actividades diferentes. Por ejemplo, en este hotel tengo la ventaja de que hay clases de yoga completamente gratuitas y que me prestan tablas para hacer paddle surf o surfear. Eso está bastante cool. Mi elección fue este, que es el Hotel Amor Boutique, y estos son los motivos. Oh God, time, you made me feel
if I'm losing my mind? Would you lose yours with me? You make me wanna melt like butter in the pan. It's hard to keep my cool. Y en este tipo de viajes se antoja muchísimo comer saludable, cosas verdes, orgánicas, frutas, verduras, licuados, smoothies, pero todo en la línea natural. Y aquí en Sayulita hay algunos lugares donde venden comida y productos orgánicos. Por ejemplo, que es un açaí bowl, trae fruta, diferentes tipos de fruta y está delicioso, saludable, nutritivo. Kiwis, coco rallado, plátano, fresa y más. ¿Cómo planeé este viaje? ¿Qué lugares elegí? ¿Cómo hice mis reservaciones? Vamos a dar un salto en el tiempo, nos vamos a regresar a mi casa y desde ahí se los explico paso a paso. Y todo comienza aquí frente a mi computadora en mi casa planeando todo el viaje. Lo primero que hice, mijitos, fue definir mi presupuesto y elegir el destino. Escogí la Riviera Nayarit por ser un lugar con mar. El mar cura a cualquiera, rodeado de naturaleza y de muchos espacios muy zen. También hice la elección de las actividades. Ustedes deben de pensar cuáles son las actividades que más los relajan. Por ejemplo, yo escogí hacer yoga, que me gusta mucho hacer yoga porque te dan muchos ensayos de respiración y la verdad es que te puedes relajar muy rico. También ustedes pónganse el propósito de tener alguna actividad que les provoque un reto. Para mí el surf es todo un reto, pero para ustedes puede ser el bungee, paracaídas, etc. También acudí a Entre Amigos, que es una asociación en donde puedes donar tu tiempo, tus conocimientos e incluso dinero. En este caso yo decidí ir y estar en un espacio de convivencia con los niños, platicar con ellos e involucrarme con diferentes actividades. Literal, ayudar en lo que pudiera. Y, ¿por qué no?, comer sano. También eso es importantísimo, comer muy sano y hacer algo nuevo. En mi caso fue la terapia Jansu, que literal me permitió renacer. Ahí viene el tip más importante. Ustedes van a tomar la decisión de cómo pagan este viaje. Si ahorraron, está buenísimo, pero para muchos viajeros tener una tarjeta es un paro. En mi caso yo tengo una tarjeta de crédito American Express Gold Elite y me gusta bastante porque gracias a que la tengo puedo pagar algunos de mis viajes a 6 meses. Sucede que cuando hago compras mayores a 1,200 pesos con esta tarjeta tengo la opción de diferirlo a 6 meses y la verdad es que para mí esto fue un paro porque evidentemente los boletos de avión, el hotel y las actividades las pude diferir sin ningún problema. Muchas veces no me encanta dar los precios de los vuelos de avión porque dependen muchísimo de la temporada. Yo sé que ustedes me dicen que siempre les diga cuánto me costaron a mí los boletos de avión. Perfecto. Para mi viaje a la Riviera Nayarit, que en realidad llegas al aeropuerto de Puerto Vallarta, fueron 3,000 pesos. En el caso del hotel, que es el Hotel Amor Boutique Sayulita, fueron 4,000 pesos la noche. Y estas reservaciones las hice a través de agencias online. Tengo videos aquí en la cajita de descripción. Les dejo esos videos en donde les recomiendo algunos monitores y agencias online para que ustedes busquen y encuentren buenas opciones de vuelos. Y en el caso de las actividades sí las reservé directamente con los prestadores de servicios. Por ejemplo, la clase de surf que hice con Luna Azul, ¿cuánto costaba? Fueron 960 pesos. En Jaramara Retreat, que es este hotel espectacular, hice la terapia Jansu y la clase de yoga y en total fueron 3,420 pesos. Y respecto a la asociación, ustedes pueden apadrinar incluso a un niño
niño o hacer un donativo en línea. Si acuden también está increíble, como yo tomé la decisión de hacerlo, ir y tener este espacio de tiempo y convivencia con ellos. También tienen la opción de apadrinar a un niño y son $600 el donativo que pueden hacer para un año de estudio, por ejemplo, si está en la primaria, el de los camotes. También lo pueden hacer en línea e incluso diferirlo, eso está bien bueno. Mijitos, ustedes merecen regalarse un viaje así al año. Descanso, renovación, relajarse y sobre todo liberar el potencial. Háganlo, no se van a arrepentir y de verdad tendrán un delicioso respiro. Ya me siento muy zen. Los quiero, mijitos. Cuídense mucho. Adiós. In no time, we gon' be right back. Right by my side, like a monkey on my back. It's been a ride, we know we need it done. I guess you need the Lord.